Estados Unidos ya ha tenido suficiente de Venezuela. Las tensiones entre ambas naciones han estado burbujeando desde hace algún tiempo, pero parece que finalmente se ha alcanzado un punto de inflexión, ya que el presidente estadounidense Donald Trump ha enviado una considerable fuerza militar a la nación sudamericana. Todo forma parte del impulso de Estados Unidos por interrumpir el flujo de drogas ilegales, como el fentanilo y la cocaína, hacia Estados Unidos y eliminar de una vez por todas a los carteles responsables. El movimiento de Trump también aumenta la presión sobre el líder venezolano, Nicolás Maduro. Ha habido mala sangre entre los dos líderes desde el primer mandato de Trump. En 2020, Maduro y varios de sus aliados fueron acusados en un tribunal federal de Nueva York por narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína a Estados Unidos con el fin de perturbar y dañar a la sociedad y las comunidades del país. El entonces fiscal general, Bill Barr, declaró: "El régimen venezolano, una vez dirigido por Nicolás Maduro Moros, sigue plagado de criminalidad y corrupción". Durante más de 20 años, Maduro y varios colegas de alto rango supuestamente conspiraron con las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, provocando la entrada de toneladas de cocaína que devastaron comunidades estadounidenses. El anuncio de hoy se centra en erradicar la extensa corrupción dentro del gobierno venezolano, un sistema construido y controlado para enriquecer a los más altos niveles del gobierno. Estados Unidos no permitirá que estos funcionarios corruptos venezolanos utilicen el sistema bancario estadounidense para mover sus ganancias ilícitas desde Sudamérica ni para continuar con sus esquemas criminales. En el momento de la acusación, Estados Unidos ofreció una recompensa de $15 millones por cualquier información que llevara al arresto y condena de Maduro. Esa cifra fue posteriormente aumentada a 25 millones en enero de 2025, la misma cantidad que Estados Unidos ofreció por la captura de Osama Bin Laden tras los ataques terroristas del 11 de septiembre. El 7 de agosto, la recompensa se duplicó a la asombrosa cifra de 50 millones, demostrando cuán seria es la actual administración en llevar a la justicia a quien considera uno de los peores narcotraficantes y facilitadores de carteles del mundo. Anunciando el aumento de la recompensa, la fiscal general Pam Bondi declaró: "Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y será responsabilizado por sus crímenes despreciables". Bondi también afirmó que más de $700 millones en activos vinculados a Maduro habían sido incautados por el Departamento de Justicia, y que unos asombrosos 7 millones de toneladas de cocaína confiscada han sido directamente vinculadas al venezolano de 62 años. Y Estados Unidos está lejos de ser el único país en condenar a Maduro. Numerosos gobiernos latinoamericanos se han negado a reconocerlo como el verdadero presidente de Venezuela, afirmando que tanto su reelección en 2018 como en 2024 fueron farsas. La Unión Europea, Canadá y otras naciones coinciden. Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos, OEA, ha alegado que bajo el liderazgo de Maduro se han cometido crímenes de lesa humanidad, y la Corte Penal Internacional, CPI, también ha abierto una investigación contra él. Ahora, además de aumentar la recompensa por su captura, Estados Unidos parece listo, dispuesto y ansioso por ir mucho más allá para derrocar a Maduro y eliminar a los carteles, con el presidente Trump dando el gran paso de ordenar que una imponente flotilla de buques de guerra y otros activos militares zarpen hacia la costa venezolana. Esa flotilla está compuesta por 3 destructores de misiles guiados clase Arleigh Burke, más un submarino de ataque y activos adicionales. Para ser más precisos, los destructores en cuestión son, el USS Gridley, comisionado en 2010 y nombrado en honor al vicealmirante Samuel L. Gridley Jr., el USS Jason Dunham, también comisionado en 2010 y nombrado en honor a un cabo del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, y el USS Sampson, comisionado en 2007 y nombrado en honor al contraalmirante William T. Sampson. Los destructores clase Arleigh Burke son, esencialmente, la columna vertebral de la Marina de Estados Unidos y se consideran algunos de los buques de guerra más fuertes del mundo. Apodados las navajas suizas del mar, son famosos por su versatilidad, capaces de llevar a cabo una amplia gama de misiones, incluida defensa aérea, defensa contra misiles balísticos, guerra antisubmarina, guerra de superficie e incluso ataques contra objetivos terrestres lejanos gracias a sus misiles Tomahawk de largo alcance.
Los Arleigh Burke también están equipados con el icónico sistema de combate Aegis, uno de los más avanzados y poderosos de su tipo en el mundo. Es capaz de identificar y rastrear literalmente cientos de objetivos al mismo tiempo, incluidos aviones, barcos, misiles y más. También tiene una amplia gama de sensores avanzados y armas integradas, lo que permite respuestas rápidas y eficientes que los convierten en oponentes formidables en cualquier batalla. Además, los destructores Arleigh Burke son notablemente resistentes, capaces de soportar ataques de armas enemigas gracias a sus gruesos cascos de acero. Están equipados con tecnologías de guerra electrónica, incluidos bloqueadores de radar para inutilizar comunicaciones enemigas, además de lanzadores de señuelos infrarrojos y de chaff para distraer y desviar misiles entrantes. Por lo tanto, no solo cuentan con amplias capacidades de ataque, sino que también se destacan en supervivencia y defensa, prácticamente sin debilidades significativas. Medios como Reuters también han informado que unos 4.000 marines y marineros también se dirigen a la región, junto con varios aviones espía P-8. No se trata de una fuerza pequeña. No son solo un par de buques de bajo nivel. Es una armada naval considerable, versátil y poderosamente equipada, estacionada justo en las puertas de Venezuela. Aunque el propio Trump aún no ha comentado sobre el despliegue, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, declaró: "El presidente Trump ha sido muy claro y consistente. Está preparado para usar todos los elementos del poder estadounidense para detener que las drogas inunden nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia. El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel de narcoterrorismo dirigido por Maduro. Esta administración considera que no es un presidente legítimo. Es un jefe fugitivo de este cartel, acusado en Estados Unidos por traficar drogas hacia el país". Según funcionarios estadounidenses anónimos que hablaron con medios como Reuters y CNN, la flotilla forma parte de un esfuerzo activo y en curso para contener la amenaza de los grupos de narcotráfico, que continuará durante varios meses e implicará el uso de activos estadounidenses en aguas y espacio aéreo internacionales. Esto es lo que podría suceder a continuación. Con una fuerza tan fuerte y versátil, Estados Unidos tiene varias opciones disponibles. Podría simplemente dejar su flota en la zona, cerca de la costa de Venezuela, como táctica de presión, enviando un mensaje a Maduro de que Estados Unidos está listo para ir más lejos, antes de esperar a ver cómo responde. La mera presencia de destructores estadounidenses tan cerca de sus aguas podría ser suficiente para asustar al liderazgo venezolano y llevarlo a tomar medidas para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. También daría tranquilidad y apoyo a los aliados de América en la región y a otras operaciones contra el narcotráfico en países como Colombia. Alternativamente, Washington podría usar sus activos en la zona para controlar las aguas del Caribe, al norte de Venezuela, realizando patrullas aéreas y navales del área para recopilar inteligencia y dificultar mucho más que los contrabandistas de drogas crucen el mar. Esas patrullas también podrían extenderse a aguas y espacio aéreo internacionales cerca del territorio venezolano, permitiendo a Estados Unidos monitorear los movimientos militares del país, vigilar de cerca las rutas de contrabando sospechosas y restringir los movimientos de los traficantes. O, si quisiera optar por una estrategia más agresiva, Estados Unidos podría subir de nivel. Podría llevar a cabo operaciones de interdicción marítima, utilizando aviones de patrulla marítima, como los mencionados P-8, junto con otros activos como drones y barcos de superficie, para localizar barcos sospechosos de contrabando, perseguirlos y capturar a los traficantes con las manos en la masa. Incluso podría establecer un bloqueo naval o una cuarentena, aumentando aún más la presión sobre Maduro y los carteles que apoya. Aunque un bloqueo total del área es poco probable, ya que equivaldría a un acto de guerra según el derecho internacional, Estados Unidos aún podría hacer que sea significativamente más difícil y costoso para los traficantes mover drogas a través de los puertos y aguas de Venezuela, sin iniciar un conflicto abierto con el país. También es posible un enfoque aún más agresivo, especialmente con tanto poder militar desplegado en la zona. Con sus enormes destructores, las fuerzas estadounidenses tienen la capacidad de llevar a cabo ataques con misiles contra objetivos no solo en aguas alrededor de Venezuela, sino también en tierra. Podrían, por ejemplo,
identificar escondites o cuarteles de contrabandistas y borrarlos del mapa, o incluso dar la orden de enviar tropas al terreno, desplegando parte de la fuerza de 4.000 soldados en suelo venezolano. Aunque eso podría sonar como un paso demasiado extremo, la administración Trump ha sugerido repetidamente que no tendría reparos en usar la fuerza militar estadounidense directamente contra los carteles latinoamericanos, incluido el venezolano Tren de Aragua, que fue clasificado como organización terrorista extranjera en febrero, junto con otros carteles en México y El Salvador. A principios de este año, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró: "Todas las opciones estarán sobre la mesa si estamos tratando con organizaciones terroristas extranjeras designadas que están apuntando específicamente a estadounidenses en nuestra frontera". Más recientemente, a principios de agosto, surgieron informes que afirmaban que el presidente Trump había firmado en secreto una directiva del Pentágono, ordenando oficialmente el uso de la fuerza militar contra ciertos carteles sudamericanos, marcando el paso más agresivo hasta ahora en la guerra de Trump contra los narcotraficantes. Se dice que la orden proporciona una base oficial para operaciones militares directas tanto en el mar como en tierra extranjera, mientras que funcionarios militares estadounidenses han estado elaborando planes sobre cómo podría usarse el ejército para atacar a los contrabandistas y eliminarlos. Hay muy pocos detalles precisos sobre cómo, exactamente, el ejército estadounidense llevaría a cabo todo esto, y los expertos ya están debatiendo cuáles podrían ser las ramificaciones. Pero lo esencial es lo siguiente: Estados Unidos está evidentemente cansado de ver sustancias ilegales cruzar sus fronteras y envenenar a su gente, y está listo para hacer lo que considere necesario, incluso tomar las acciones más drásticas, para detener a los traficantes en seco. Por eso ha aumentado la recompensa por Maduro. Por eso Trump ha presionado a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum para intensificar la lucha y trabajar con Estados Unidos contra los carteles. Y por eso la Marina estadounidense está moviendo esta formidable flotilla hacia aguas venezolanas. Mientras tanto, Maduro parece estar intentando salvar la cara y ha ordenado la movilización de millones de miembros de la milicia en respuesta a la llegada de los barcos estadounidenses, declarando: "Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4.5 millones de milicianos de todo el territorio nacional. Milicias preparadas, activadas y armadas". En un evento en Caracas, Maduro también dijo: "El imperio se ha vuelto loco y ha renovado sus amenazas contra la paz y la tranquilidad de Venezuela". Continuó proclamando que ningún imperio va a tocar el suelo sagrado de Venezuela, antes de afirmar que su país está listo para defenderse. Que lo sepa el mundo, que lo sepan los imperios, Venezuela hoy más que nunca tiene lo que hace falta. Por eso estamos viviendo en paz y vamos a seguir en paz. Llevamos la fuerza de David contra Goliat. Aparte del hecho de que David venció a Goliat, lo cual simplemente no ocurriría en este caso, la comparación es apropiada, ya que el ejército de Venezuela es dramáticamente más pequeño y débil que el de Estados Unidos. Estados Unidos tiene de lejos el ejército más fuerte del mundo, empequeñeciendo a casi todos los demás países e incluso superando ampliamente a sus competidores más cercanos, como Rusia y China, en numerosos aspectos. Posee la tecnología militar más sofisticada, los mejores tanques y vehículos blindados, los cazas más avanzados, bombarderos supersónicos, colosales portaaviones, sistemas de guerra electrónica de vanguardia y cientos de miles de soldados, pilotos y marineros altamente entrenados, motivados y capacitados como el mundo nunca ha visto. Encabeza el ranking de Fuerza Militar Global Firepower, dominando casi todas las categorías importantes. Venezuela, mientras tanto, languidece en la posición 50 de esos mismos rankings, apenas un par de puestos por encima de países como Etiopía y Angola, pero por debajo de Dinamarca, Chile, Malasia y Noruega. Tiene apenas una fracción diminuta del poder militar que posee Estados Unidos, y si Estados Unidos decidiera lanzar ataques aéreos, desplegar tropas o llevar a cabo misiones en tierra venezolana, en su espacio aéreo o en sus aguas, el país podría hacer muy poco en represalia. Y mientras Maduro habla de millones de milicianos, las estimaciones de expertos apuntaban a una cifra mucho más baja de alrededor de 343.000 miembros en 2020. Es muy poco probable que millones de personas más se hayan inscrito desde entonces, aunque miles de voluntarios fueron vistos registrándose en Caracas el fin de semana.
Muchos eran ancianos y sin experiencia, recibiendo solo el entrenamiento más breve y básico tras jurar sus vidas a la causa. Incluso si Venezuela llegara a reunir una milicia numerosa, Estados Unidos cuenta con recursos exponencialmente mayores a los que recurrir en caso necesario. Además, es más probable que utilice sus buques de guerra líderes en el mundo y lanzadores de misiles para atacar sus objetivos desde el mar, en lugar de necesariamente poner tropas en tierra. Una vez más, casi nada puede hacer Venezuela al respecto. Sus funcionarios continúan haciendo declaraciones audaces, como el canciller Iván Gil, quien dijo: "La acusación de Washington contra Venezuela por narcotráfico revela su falta de credibilidad y el fracaso de sus políticas en la región". Mientras Washington amenaza, Venezuela avanza firmemente en paz y soberanía, demostrando que la verdadera efectividad contra el crimen se logra respetando la independencia de los pueblos. Cada declaración agresiva confirma la incapacidad del imperialismo para someter a un pueblo libre y soberano. El gobierno venezolano también ha emitido una prohibición temporal sobre la operación de drones en todo su espacio aéreo. Pero nada de eso sería suficiente para disuadir o interrumpir un ataque estadounidense. La única opción real que tiene Maduro es apoyarse en China, algo que evidentemente ha estado intentando hacer en los últimos días. En un evento reciente, por ejemplo, mientras daba un discurso sobre educación, Maduro mencionó repetidamente a China y a su líder, Xi Jinping, y aprovechó un momento de su discurso para mostrar su teléfono celular Huawei, que según se dice fue un regalo del propio 11. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China también emitió una declaración tras los movimientos navales de Estados Unidos, diciendo: "China se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de la ONU y la soberanía y seguridad de un país. Nos oponemos al uso o la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales y a la injerencia de fuerzas externas en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto. Esperamos que Estados Unidos haga más cosas que favorezcan la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe". Sabiendo que su ejército no tiene ninguna esperanza de repeler un ataque estadounidense, Maduro probablemente espera que China acuda en su ayuda, dado que ambos países comparten una relación relativamente fuerte y mutuamente beneficiosa. China exporta alrededor de $3.45 mil millones en productos a Venezuela cada año, mientras importa solo 739 millones, lo que le da un superávit de unos 2.71 mil millones, un impulso útil para su economía. Las empresas chinas también han mostrado gran interés en los recursos nacionales de Venezuela, con informes recientes que revelan que una empresa privada china acaba de comenzar a explotar 2 yacimientos petroleros venezolanos y planea invertir más de $1.000 millones en un proyecto para producir 60.000 barriles de crudo en el país para finales de 2026. Toda esa inversión e interés de China son buenas noticias para Maduro. De hecho, es casi gracias a China que sigue en el poder y que su país no ha colapsado por completo, como señaló José Antonio Hernández Macías, investigador en estudios latinoamericanos. El apoyo que Venezuela ha tenido, de China, especialmente a nivel económico, ha ayudado a evitar el empeoramiento de esta profunda crisis económica. Al mismo tiempo, aunque China ha mostrado apoyo económico a Venezuela y ve al país como un socio comercial útil, no hay ninguna garantía de que vaya a involucrarse activamente en un conflicto o desplegar su ejército para proteger a la nación sudamericana si Estados Unidos decide escalar la situación. En otras palabras, no porque Xi Jinping le regalara un teléfono a Maduro significa que estaría dispuesto a entrar en guerra con Estados Unidos solo para defender a Venezuela. De hecho, muchos expertos dicen que Maduro se ha aislado esencialmente, incluso de países que podrían haber sido aliados en otras circunstancias, con el analista Gabriel Pastor señalando: "La posición de China es algo que más o menos todos pueden esperar, pero eso no significa que China vaya a intervenir en el conflicto apoyando a Venezuela. Así que, aunque el presidente venezolano pueda parecer confiado y desafiante frente a las cámaras, es mucho más probable que esté hecho un manojo de nervios detrás de escena, viendo cómo los buques de guerra se acercan y preocupándose por lo que todo eso podría significar para su régimen, su legado e incluso su vida".
pero mientras Maduro y sus compinches deben estar preocupados por lo que Estados Unidos tiene preparado para ellos. Se dice que muchos venezolanos están en silencio llenos de alegría por la llegada de la flotilla estadounidense. En declaraciones a Fox News, el exiliado venezolano Jorge Galicia dijo: "Creo que mucha gente en Venezuela está extremadamente optimista. Realmente no pueden expresarlo abiertamente porque enfrentan un régimen criminal terrible. Si expresan su gratitud hacia el gobierno de Estados Unidos y hacia el presidente Trump por la presión que está ejerciendo contra Maduro, enfrentarán consecuencias horribles. Por eso no se ven muchas expresiones saliendo de Venezuela. Pero, ya sabes, tengo gente allí. Hablo con ellos. Están felices". En la misma entrevista, el refugiado político venezolano Franklin Camargo señaló que el pueblo venezolano ve a la administración Trump y a Estados Unidos en general como uno de sus principales aliados en la lucha por la libertad, agregando: "Cuando hablamos de Nicolás Maduro, cuando hablamos del régimen venezolano, no estamos hablando solo de un gobierno que no nos gusta o de una dictadura blanda. Estamos hablando de un narcoestado. Es también un régimen que envió al Tren de Aragua, la misma organización criminal que mató, por ejemplo, a Laken Riley o que mató a Jocelyn Nungaray. Así que hay una necesidad para el pueblo estadounidense, para el bienestar del pueblo estadounidense en el hemisferio occidental, de lograr un cambio de régimen para detener a estos carteles. ¿Podría estar cerca un cambio de régimen? ¿Subirá Estados Unidos la presión y lanzará un ataque real en suelo venezolano en los próximos días o semanas? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa está clara: Estados Unidos está muy serio en su campaña contra los carteles, y la vida de los narcotraficantes en Venezuela está a punto de volverse mucho más difícil. Puedes aprender más sobre la guerra de Trump contra los narcotraficantes en nuestro análisis reciente sobre la directiva secreta que el presidente firmó hace poco, permitiendo maniobras militares en América Latina. O bien, consulta nuestro desglose de cómo se desarrolló un enfrentamiento entre los carteles mexicanos y el poder de la Guardia Costera de Estados Unidos. Asegúrate también de suscribirte a nuestro canal para que puedas ser de los primeros en enterarte de lo que sucede después en esta situación que evoluciona rápidamente.